Molt bon dia a totes i a tots. Com esteu? Bé, només unes breus paraules que expresso també en nom de Janina Well, que m'acompanya aquí a la taula, la persona amb la que des de fa un temps us hem anat enredant, animant a participar en aquesta jornada. Per tant, sigueu benvingudes i benvinguts a la jornada Per què llegir Hirschman al segle XXI. Ens fa molta il·lusió aquesta jornada i sobretot poder-la compartir amb totes i tots vosaltres. Per tant, moltes gràcies per ser-hi. Us ho agraïm de tot cor. Un agraïment especial a les persones que a més participareu i intervindreu al llarg del dia i, evidentment, a les persones i a les institucions que han fet possible aquesta jornada. A la Universitat Menéndez Pelayo, de fet, quan li van plantejar això a l'anterior directora, la companya Marga León, a finals de l'any passat, va ser de seguida enormement receptiva, entusiasta que això es pogués fer. La Maria Claramunt, que està per aquí, ha donat també tot el suport i, evidentment, també el Centre Hirschman sobre Democràcia de Ginebra, que dirigeix Janina Well, que finalment també és coorganitzador d'aquest esdeveniment. Per tant, moltes gràcies. Esta jornada, y lo comentábamos ahora, empieza a tomar forma hace como un año, ¿no? Cuando Siglo XXI publica Compromisos Variables, ¿no? La traducción de uno de los libros de referencia de Albert Hirschman con prólogo de Santiago. Y con Janina empezamos a pensar que requería eso una presentación en Barcelona. La idea duró poco porque nos animamos enseguida a pensar que teníamos que ir más allá y pensar en un espacio como este, en una jornada, ¿no?, para pensar más a fondo sobre diferentes claves de Hirschman y poner en diálogo miradas y concepciones de Hirschman con algunos de los grandes debates de hoy. Por lo tanto, no se trataba de pensar en un seminario estrictamente académico, ¿no?, de personas expertas en Hirschman, sino de articular una conversación en torno a temas y a retos actuales a partir de claves que hallamos en las reflexiones de Hirschman y quizás también y sobre todo en determinadas formas, ¿no?, de observar, de pensar, de reflexionar de Hirschman. Hirschman, lo sabemos, tuvo una trayectoria vital, extensa, diversa, larga, ¿no?, una persona que vive prácticamente durante todo el siglo XX y la primera década del siglo XXI, el horror nazi, después su compromiso y su participación en la lucha, en la resistencia junto a los republicanos españoles, sus años de trabajo en y sobre América Latina y ya en el último tercio del siglo XX sus grandes obras de referencia, que no pueden entenderse, ¿no?, sin su propia trayectoria vital, que las alimenta y que sobre todo reflejan esas formas de convertir su propia trayectoria vital en aprendizajes, en reflexiones, en propuestas, ¿no? Y seguramente es ahí, ¿no?, donde podemos hoy establecer conexiones interesantes entre Hirschman y las dinámicas que vivimos en esta ya tercera década del siglo XXI, ¿no? En clave analítica, por ejemplo, pues hasta qué punto, ¿no?, las tesis de futilidad, de riesgo, de perversidad siguen hoy escribiendo retóricas de odio y de intransigencia, o hasta qué punto esa búsqueda activa de ventanas posibles de oportunidad para la transformación puede seguir hoy tejiendo ese idealismo pragmático, ¿no?, que nos legó Hirschman, ¿no? O en clave, si queréis, más propositiva, cómo vencer al derrotismo construyendo sesgos de esperanza, o cómo en tiempos de complejidad y de incertidumbre radical, como los que estamos viviendo, no renunciar a ambiciones de cambio, pero así a arrogancias y a rigideces, ¿no? Bueno, quizás algunos de estos aspectos y otros muchos irán surgiendo a lo largo de la jornada, una jornada que viene cargada y por eso ahora ya empezamos muy pronto. Os proponemos, como habéis visto en el programa, 5 mesas temáticas en sentido amplio, 3 esta mañana y 2 por la tarde, con ponentes extraordinarios que irán siendo presentadas y presentados por las personas que moderarán cada mesa. Arrancamos ahora ya con una conversación sobre las claves del pensamiento de Hirschman que ahora os comentará Janina. Haremos después una pausa, tendremos la mesa de repensar desigualdades y desarrollo que moderará Gemma Basart y la mesa de salida, voz y lealtad que moderará Jordi Bonet. Y esta tarde Águeda Quiroga coordinará el diálogo sobre compromisos variables y Xavier Godàs sobre las retóricas reaccionarias ante el cambio de época. Bien, ojalá que os pueda resultar interesante todo lo que vaya surgiendo hoy a lo largo de la jornada y que las intervenciones vayan incentivando ideas y alimentando vuestra participación activa.
Muchísimas gracias de nuevo y ahora ya Janina os cuenta cómo ponemos en marcha la jornada. Pues muchísimas gracias, Ricard. La verdad es que ha sido un lujo hasta ahora y esperamos que hoy sea muy productivo para todas y todos. Empezamos, como decía, creo que es una curiosidad, pero me gusta también ponerla sobre la mesa. Todo empezó con un tweet, ¿no? Un espacio tan, en este momento, pervertido y denostado como Twitterlandia o X, fue el espacio donde se generó esto a raíz de la publicación de compromisos variables. Y bueno, y empezamos a hacer escalar este evento donde lo que buscamos es justamente recuperar la obra de Hirschman, pero no, por supuesto también hay algo de homenaje, eso está claro, pero lo que nos interesa sobre todo es pensar el presente con esas claves, ¿no? Y yo no me voy a alargar mucho porque ya para empezar cumpliendo el horario también, voy a hacer una introducción en la siguiente mesa, así que invito a Joan Subirats y Santiago Gerchunov a sumarse y ahí sí empezamos. Venga, muy bien. Pues muy bien, sin más dilación, yo sé que, o estimo que muchas de las personas que están en la sala conocen la vida de Hirschman, pero como el evento queda grabado y tenemos intención de llegar también a... ¿No se escucha? ¿Ahora mejor? Tengo que alejarme. ¿Ahí sí? ¿Bien? Decía que como el evento queda grabado y esperamos realmente que llegue también a estudiantes, a personas que no tengan mayor conocimiento de la trayectoria de Hirschman, brevemente, si me permiten, voy a hacer un repaso sobre algunos de los hechos biográficos y las contribuciones que mencionaba ya Ricard en la introducción, que son claves para entender su pensamiento. Intentaré ser muy breve. En primer lugar, Hirschman era un judío alemán de una familia asimilada. Se fue de Alemania, escapó de Alemania en 1933 por su compromiso, por su militancia política dentro de la izquierda. Y ahí ya hay una marca fuerte de una sensación de incomodidad profunda que le provocaba las tensiones dentro de la izquierda y en particular vestigios de autoritarismo que comenzaba a ver en el comunismo. Es también clave su participación en la Guerra Civil Española. Él estuvo en las brigadas internacionales y de eso se llevó una profunda decepción, algo de lo que, bueno, en su biografía traducida al español genialmente, una obra maravillosa, el biógrafo Adelman cuenta que fue algo de lo que nunca habló demasiado, pero está muy claro que lo perturbó profundamente, como símbolo podría decir, con todo lo que implica el asesinato de Andreu Nin. Entonces se fue, había una posibilidad de que se quedara en la guerra civil y marchó por esa enorme decepción. Estaba en Francia en ese momento, en Francia intervino también en la resistencia y también tuvo que huir. Huyó a través de los Pirineos, el relato de esa huida también es realmente conmovedor y emocionante. Y ya en Estados Unidos se alistó en el ejército. Esta vez no fue un soldado, sino que participó en tareas de traducción y logística, pero que también le permitieron una vinculación muy fuerte. O sea, es una persona que tenía ya en ese momento una vivencia muy importante alrededor de todos esos acontecimientos muy violentos, los grandes sismos también de ese momento, el comunismo, el fascismo, era un fascista, antifascista radical, y también, como decía, fue incrementando su aversión por el totalitarismo comunista también. Pero ahí viene posteriormente su trabajo como economista, participó en la elaboración del Plan Marshall, y ahí empieza también su profunda crítica a estos planes acabados del desarrollo de los que vamos a hablar en nuestra primera mesa. Y un hecho que lo marcó profundamente, yo soy latinoamericana y esto también me toca el corazón, fue su tiempo en Colombia, esos 4 o 5 años que vivió en Colombia, donde tuvo una llegada a lo que se vive desde abajo, podríamos decir, viniendo como una persona que trabajaba para el Banco Mundial. Todo este marco, que también hay que entenderlo claramente en el contexto latinoamericano, él tuvo un compromiso muy fuerte y lo marca mucho un evento en el que participó como ponente en Brasil a principios de los años 60, donde se discutía
justamente la industrialización por sustitución de importaciones, la CEPAL estaba dando sus pasos, ¿no? Podemos ubicarnos en ese contexto donde los organismos internacionales estaban también formándose en distintos lugares del mundo, toda una época que prácticamente va a contracorriente, ¿o no? Hoy vivimos más bien un desmantelamiento o un intento de desmantelar eso. Y como decía, esa experiencia latinoamericana lo marcó profundamente, sufrió mucho, se puede decir con esa palabra, el golpe en Brasil, el golpe en el 63, que implicó de alguna manera una derrota de una enorme expectativa, y como dice Santiago siempre, incluso de ahí él seguía buscando espacios para la esperanza y formas de, digamos, extraer aprendizajes y volver a empezar y seguir actuando. Sus principales contribuciones, voy a ir muy rápido acá, solo seleccioné algunas como para también marcar la hoja de ruta de nuestro día. La Estrategia del Desarrollo Económico, libro publicado en 1958, donde va muy a contracorriente de esa época. Lo que él hace en esta obra es criticar los modelos rígidos que eran los que dominaban la conversación política. Esta idea de que expertos externos, lo podemos ejemplificar bien con la idea del experto del Banco Mundial llegando a un país de África, Asia o América Latina con un recetario que evidentemente no iba a funcionar, porque era un recetario hecho desde la expectativa de una racionalidad pensada desde una visión económica muy restringida, en la que la intervención de la realidad va a siempre derivar en fracaso, ¿no? Y ahí viene un apunte fuerte de Hirschman. En Las pasiones y los intereses también hizo un rastreo del pensamiento económico del siglo XVIII para ver cómo el capitalismo justificó el capitalismo como sistema para dominar pasiones humanas, que también implica una mirada muy, muy especial. De shifting involvements vamos a hablar, compromisos variables, vamos a hablar en un momento, así que me lo salto. La retórica reaccionaria también es otra de sus grandes contribuciones, la mencionaba Ricard, y creo que nos interesa muchísimo para esta conversación de hoy también, que es su intención. Bueno, Hirschman, cuando terminó el libro, pensó que era mejor titularlo Retóricas de la intransigencia, ¿no? Y aquí todos asienten, veo que son muy conocedores de la obra de Hirschman. Porque el punto no está en si es de izquierda o de derecha, sino en si resiste el cambio de diversas maneras que también vamos a abordar a lo largo del día. Y finalmente, esta idea de la autosubversión, ¿no? Donde también defiende que las sociedades pueden cambiar mediante la improvisación, lo que conecta con su obra original también, y la creatividad, y no mediante planes rígidos. Entonces, ¿por qué lo traemos a discusión? ¿Por qué nuestra inquietud e interés por poner a Hirschman en conversación con nuestro contexto actual, pensado en Barcelona, en España, en Europa, y en términos globales también, y podemos decir quizá en América Latina también en especial? Porque, no sé, ahí no me atrevo, Ricardo, a hablar en nombre de los dos, pero bueno, lo hago y si no habrá tiempo de corregir, porque creo que frente a las ideas de la revolución y la contrarrevolución hay una apuesta por la reforma, por pensar lo posible desde posturas menos rígidas o desde posturas no rígidas que puedan llevar a buen puerto, ¿no? Es como vivimos en un contexto donde la narrativa es fatalista y las dinámicas son del fracaso. Entonces hay que nadar a contracorriente de eso y pensamos que Hirschman realmente permite hacerlo. Entonces, contra la fracasomanía, a favor del posibilismo, estos son conceptos elaborados por Hirschman, es que queremos hacer este curso, esta conversación, para pensar todas estas temáticas que, como decía, hemos ido ya comentando. Entonces, bien, vamos ahora sí a empezar con nuestra primera mesa, donde la opción es, escogimos empezar por las claves del pensamiento de Hirschman, con dos personas que saben mucho de este tema y que nos pueden ofrecer dos enfoques que creo que se van a complementar muy bien para abrir toda la sesión. Por un lado tenemos a Joan Subirats,
voy a decir unas pocas palabras porque creo que todos lo conocemos muy bien. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, fue fundador y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, el IGOP, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en temas de gobernanza, gestión pública y en el análisis de políticas públicas. También ha trabajado sobre exclusión social, problemas de innovación democrática y sociedad civil. Como digo, tiene un currículum académico muy extenso, pero también un compromiso con el debate público. Es una persona que participa activamente en debates y también ha ejercido cargos políticos. También ha tenido un compromiso ahí desde el Ministerio de Universidades de España entre 2021 y 2023, y entre otras cuantas actividades también ejerció como teniente de alcalde de Cultura, Educación y Ciencia en el Ayuntamiento de Barcelona. Y por otro lado tenemos a Santiago Gerchunov, que es doctor en Filosofía y profesor de Teoría Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Su investigación gira en torno al pensamiento político contemporáneo, con un enfoque especial en la obra de Hirschman, de quien ha editado y prologado algunas obras en español. Fundó la librería Muga y fue director editorial de Clave Intelectual y Siglo XXI, y su último libro es Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo, publicado por Anagrama. Sin más, ahora sí, Santiago, te doy la palabra para comenzar. A ver, estoy con un poco de tos, espero no hacer escándalos. Bueno, muchísimas gracias. Primero Janine y Ricard por efectivamente ese delirio que empezó con un par de tweets donde yo en ese momento era simplemente un mercachifle, un editor intentando vender su nuevo libro, que no era nuevo porque es un clásico de Hirschman, Shifting Involvements, pero sí tenía una apuesta un poco disruptiva que era el cambio de título. Sabéis que en general la obra de Hirschman fue traducida en un esfuerzo encomiable casi de inmediato, según salía, por Fondo de Cultura Económica, ¿no? Bueno, según salía, no los primeros libros, pero digamos que a partir de los 70, mediados de los 70, principios de los 80, los libros fueron saliendo al unísono, tarea que es muy de agradecer y reconocible, lo cual permitió encarnar la relación que ya Hirschman, biográfica, como bien contó Janina, tenía con el mundo hispanoparlante, encarnarla en una serie de materiales con los que trabajar, las traducciones. Pero bueno, esas traducciones también, y sus prólogos, tenían ciertos problemas, y algunos últimamente nos dedicamos a revisarlas, a reeditarlas y a revitalizarlas un poco. Y esto empezó efectivamente simplemente promocionando la salida de la nueva edición de Shifting Involvements, donde poníamos por fin el verdadero título, ¿no? Compromisos variables, y no el subtítulo, que era como se lo conoce normalmente en el mundo hispanoparlante, que es Interés privado y acción pública, que también es importante para el contenido del libro, pero se perdía un poco la esencia, ¿no? del argumento central de Hirschman, que tiene que ver con la oscilación misma, ¿no? Con los shifting, ¿no? Con el compromiso variable. Pero bueno, en esta mesa no voy a hablar de eso voy a hablar esta tarde. Ahora nos pedían a Joan y a mí que hiciéramos una introducción general a la figura, al pensamiento de Hirschman, enfocada un poco en su utilidad para pensar el mundo de hoy y los desafíos del mundo contemporáneo. Desde luego yo creo que es utilísimo, yo lo utilizo en clase y siempre que puedo, en cualquier conversación. Hay algunas de las descubrimientos de Hirschman que se demuestran efectivos para pensar el mundo de hoy y para seguir interpretándolo con verdadera frescura, que quizás son sus intentos más, y este va a ser el tema de mi pequeña intervención ahora, más especulativos y metafísicos, justamente, en un pensador que desde luego destaca por su compromiso pragmático, pragmático no en el sentido de... pragmático que tiene un tinte un poco como de pícaro, que no digo que Hirschman no lo tuviera. A mí la denominación de Adelman, idealista pragmático, me molesta un poco, lo confieso aquí. Jeremy no sé si nos verá, pero alguna vez lo he dicho en otro lado. Pues idealista pragmático me suena una cosa que yo creo que Hirschman no era, que es como alguien que tiene unos valores fijos muy claros, pero que se da cuenta
que tiene que torcer un poco para poder llevarlos a cabo, ¿no? Y yo creo que Hirschman no era exactamente eso. Creo que el idealismo pragmático de Hirschman se entiende mejor más bien como el propio Adelman lo describe en la biografía, cuando era jovencito y era nada más ni nada menos que un espía en la Francia ocupada, salvando a gente para ir a Estados Unidos, y se lo apodaba Beamish, ¿no? Que era su apodo de guerra, y Banyan Fry, su jefe, decía, es el único espía distraído que he conocido, ¿no? Yo creo que era más bien en este sentido sí es un idealista pragmático, o sea, es alguien que está en la acción, que es espía, pero está todo el día leyendo a Maquiavelo, a Montesquieu, a Spinoza y pensando y teorizando, ¿no? Es más, es esa mezcla que otra cosa. Entonces decía que creo que básicamente sus descubrimientos más especulativos y más metafísicos son los que sin duda hoy siguen vivos, y no solo académicamente, en una conversación de café o de cerveza con amigos se pueden utilizar. Me refiero a las dos tríadas clásicas conceptuales, ¿no? Salida, voz y lealtad como posibles reacciones o soluciones a la decadencia de las organizaciones políticas, sociales. Efectivamente uno lo puede aplicar casi a cualquier cosa, ¿no? Ahí se ve la raíz muy filosófica, especulativa de Hirschman justamente en este punto. Esto lo van a entender solo los argentinos, pero un poco chanta, ¿no? Que tiene la filosofía, un poco de que chanta, nunca sé cómo se traduce chanta en español, y menos en catalán. Alguien que es un poco riguroso, pero generalista, ¿no? Algo que es esencial a la filosofía, ¿no? Zorro, en la distinción zorro y erizo clásica, él era muy zorro, ¿no? Y salida, voz y lealtad, efectivamente, a casi cualquier decadencia de una organización, sea una familia, una empresa, una comunidad de vecinos, uno puede aplicar. Y lo mismo con perversidad, futilidad y riesgo, ¿no? O sea, es efectivamente casi cualquier discusión en un parlamento, pero también en una cervecería, en una mesa de amigos discutiendo, uno puede, cuando alguien propone como benévolo algún tipo de propuesta de cambio, de progreso, en general las refutaciones que reciba ese argumento, tenía razón Hirschman, van a poder ser catalogadas o bien de tesis de la perversidad, tesis de la futilidad o tesis del riesgo. En este sentido, creo que la vitalidad de Hirschman es evidente y por ejemplo, para fabricarse papers, estas dos son utilísimas, ¿no? Porque casi a cualquier cosa lo puedes aplicar y bueno, ahí tienes un paper espantoso, pero bueno, que como hereda algo de Hirschman va a brillar un poco. Pero en todo caso, a mí me interesaba hablar, porque sé que Joan sabe mucho más de eso y lo va a explicar mejor, que yo creo que es lo más importante de Hirschman, que es esa capacidad de convertir todo ese saber teórico y esa potencia especulativa en acción pública, social, en intervención, como fue a lo largo de la vida de Hirschman. Primero como activista, digamos que Hirschman es extraño, ¿no? Empezó en el máximo posible de compromiso político que hay, o sea, fue soldado, ¿no? Fue activista, soldado, participó de la resistencia antifascista, utilizó su increíble intuición y conocimiento estadístico para ayudar en la resistencia antifascista italiana a interpretar los comunicados del régimen fascista y saber por dónde iban los problemas económicos. O sea, estuvo implicado directamente en eso, como bien contó Janina, después en el desarrollo latinoamericano. O sea, fue sobre todo un activista, no hay duda, y de eso nos va a hablar mejor Joan, pero a mí me interesa resaltar que debajo de todo eso, debajo y arriba y a los costados, yo creo que había un verdadero volcán especulativo, filosófico, una enorme potencia y ambición, me atrevería a decir, ya lo dije, pero hasta metafísica, ¿no? O sea, un gran conocimiento, una gran curiosidad y una gran potencia y una gran ambición metafísica y universalista, que curiosamente, a ver, es fácil de rastrear, ¿no? Sabemos que la formación, que era una formación verdaderamente seria en el Liceo Francés en Berlín, donde estudió Hirschman, tenía una parte, sobre todo al final, de filosofía muy intensa, que a Hirschman era lo que más le interesaba. Sabemos que su primer trabajo escrito más o menos serio, que él se tomó en serio, fue nada más ni nada menos que una crítica, un análisis crítico de la idea del Estado en la fenomenología del espíritu de Hegel.
toma ya, ¿no? O sea, esto antes de exiliarse, a los 17 años. Con lo cual sabemos que la formación y el impulso filosófico de Hirschman estaba desde el principio. Pero creo, y esto orientándolo a con lo que nos convocaban, a ver cómo se enfoca y qué potencialidad tiene esto para pensar el mundo de hoy, creo que este impulso volcánico filosófico en Hirschman tiene dos vertientes un poco tensas, dialécticas, contradictorias entre sí. Porque por un lado, en efecto, y ahí están esas dos tríadas que acabo de nombrar, que se pueden usar casi para cualquier cosa, y ahí la cosa parece muy universal, muy general, pero por otro lado, la mayor fuerza filosófica de Hirschman, yo diría que es filosófica en el sentido originario de la filosofía, en el sentido negativo, en el sentido delimitador, en el sentido de estar continuamente atendiendo a lo que no se sabe más que a lo que se sabe, a la incertidumbre, a la contingencia, a los límites de las pretensiones teóricas que a su potencia omniabarcadora, ¿no? O sea, Hirschman era, yo diría que filosóficamente era sobre todo un escéptico, ¿no? Era un escéptico pero en el sentido originario, ¿no? Socrático. Está continuamente buscando los límites de los discursos y de las teorías a los que se enfrenta. Pero creo yo que además, y es innegable, también tenía esa ambición que es todo lo contrario, esa ambición universalista. Sabemos que, por ejemplo, él vio una conferencia de Keynes muy jovencito en Londres cuando estaba estudiando economía y las notas que tomó cuando salió no está mal, pero demasiado general, ¿no? Era la teoría general, pero dice esto, no está mal, pero es demasiado general. Todo lo que era demasiado general le parecía sospechoso y tiene esta frase que muchos conoceréis de lo que me interesa a mí son las pequeñas ideas, ¿no? Las petites ideas que, uso decir, luego no son tan petit, ¿no? Porque, como acabo de decir, intenta, por ejemplo, en su último gran libro, La retórica reaccionaria, reducir a 3 argumentos universales todos los argumentos conservadores y reaccionarios independientemente del lugar y el momento en el que se trate. Por eso digo que está siempre combinando ambición universalista y crítica escéptica. Y creo que para el mundo sucede algo últimamente en el mundo de hoy, trato de ahí hacer el traslado hacia lo contemporáneo. Hay una tendencia en nuevos tipos de liderazgo, de gobierno. No lo voy a calificar porque acabo de escribir un libro sobre eso, no voy a decir fascista ni neofascista para no pegarme mismo, pero de derecha, aceleración, bueno, que buscan la aceleración tecnológica y que se basan en ello. Hay un impulso retórico que tiene que ver mucho, se ve muchísimo en el gobierno de Milei, casi más que en el de Trump, en su consejero en la sombra, ¿no? Santiago Caputo, en toda esta historia ¿no? El mago, del ingeniero del caos, el mago del Kremlin, una especie de goce, de gusto por pretender saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Una especie de gusto y goce profético, basado en unas supuestas herramientas tecnoesotéricas que parecen tener, pero parece haber un gusto, hay una expresión que Santiago Caputo, para los que no sabéis, es como el consejero en la sombra de Milei, lo que fue como López Rega para Perón, ¿no? El Steve Bannon o ahora un poco el Elon Musk, aunque ya cayó, pero por ahí va. Y tiene una expresión en Twitter, Santiago Caputo, pero es muy, muy conocida, tiene una expresión cuando termina cada tweet que son unas siglas que son TMAP, todo marcha acorde al plan. Y esto lo aplica a cualquier cosa, sea una buena o una mala noticia. Por ejemplo, los aranceles de ayer de Trump, si eran altísimos, hubiera puesto todo marcha acorde al plan, porque aunque parezca una mala noticia, él va a explicar que en realidad es una buena noticia y viceversa, ¿no? Todo lo que ocurre marcha acorde al plan, de esta especie de élite tecnoexperta y esto es, para los que habéis leído a Hirschman, igual alguno lo está pensando ya, esto es exactamente lo que Hirschman observaba y a lo que apuntaba con la tesis de la perversidad en la retórica reaccionaria y con su lectura
de la obra de los primeros reaccionarios respecto de la Revolución Francesa, de Joseph de Maistre y de Edmund Burke, y de la utilización del concepto clásico, ¿no?, de providencia divina, en algunos momentos secularizado, en otros no, pero la idea de que hay algún tipo de organización de instancia racional superior que organiza los acontecimientos de acuerdo a un orden, y que hay algunas personas privilegiadas que pueden captar eso que está pasando, y ahí lo tenemos a Joseph de Maistre fingiendo que mira con deleite, ¿no? Hirschman subraya eso, que goza, que disfruta de ver la matanza de la Revolución Francesa, porque sabe que esos muchachos sanguinarios que están cortando cabezas son solo marionetas de un plan superior. Y cuando creen que están haciendo el bien en un sentido que ellos creen, lo están haciendo pero de manera contradictoria, consiguiendo exactamente lo contrario, lo que creen, que es la tesis de la perversidad de Hirschman. Entonces, aquí hay, en todo este impulso que veo en el mundo contemporáneo y que tiene otra declinación en nuestro campo, en el de las ciencias sociales, que es el otro gran campo de batalla del punto de vista escéptico filosófico de Hirschman, que es la hiperespecialización de las ciencias sociales, su utilización exagerada a ojos de Hirschman de los modelos matemáticos y de la ambición determinista, vamos a decir, es el otro gran ámbito de pelea de Hirschman, ¿no? Los políticos que creen que, vamos a decirlo así, los políticos que creen que pueden saber qué es lo que va a pasar, los técnicos del Banco Mundial, los hombres de negro que llegan y saben la fórmula, pero también los sociólogos, los politólogos que se han convertido en especies de, también de profetas técnicos, ¿no? De gente capaz mediante sus herramientas, y estos van a ser blancos claros de la especulación en Hirschman, que yo creo que hay que tener en cuenta. Y quería resaltar, no sé si estoy yendo, me quedan unos 5 minutos. Bueno. Quería resaltar, para ver todos estos planos mezclados que estoy hablando, ¿no?, pero sobre todo en el ámbito de la fuerza especulativa de Hirschman, un lado escéptico, crítico, limitador, y por otro lado un lado universalista y ambicioso. Yo creo que se dan en lo que para mí es como la década dorada de Hirschman, que no es que deja la intervención en políticas públicas, hablo de primero mediados de los 70, cuando se incorpora al Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, ¿no? Deja Harvard y sigue trabajando en proyectos para el desarrollo en Latinoamérica, pero tiene la oportunidad, como decía antes, ¿no?, el espía distraído. Siempre Hirschman parece que se sentía una especie de obligado a actuar e intervenir, pero que en realidad lo que él querría es estar en un despacho leyendo a Maquiavelo y a Spinoza y tomando notas, ¿no? Lo dejó dicho, eso es lo que buscaba. Y por fin, ahí a mediados de los 70, junto a Clifford Geertz, a gente como John Rawls, Klaus Hoffe, Quentin Skinner, nada más ni nada menos, ¿no?, se juntaban a charlar y tenían la libertad de estudiar lo que querían. ¿Y qué hace Hirschman en esa década dorada, donde va a sacar Las pasiones y los intereses en el 77, Compromisos variables en el 82 y La retórica reaccionaria en el 89, que son, yo diría, los tres grandes libros especulativos, filosóficos, donde para mí Hirschman es un filósofo haciendo de crítico y de reformulador de la ciencia social contemporánea? ¿Qué es lo que hace? ¿De qué se nutre? ¿Por qué está feliz? Se lo escribe en cartas a Katia, a su hermana, lo habla con Sara, con su mujer, porque por fin lo dejan encerrarse en un despacho durante horas y horas a leer, ¿qué? Lo dice así de pomposamente, toda la filosofía política clásica escrita entre el siglo XVII y el siglo XIX. Y de ese trabajo, en otro momento dice, los textos fundamentales de la ciencia social moderna, para comprender sus posibilidades y sus límites. Y de ese trabajo sale primero Las pasiones y los intereses, donde efectivamente es esa tradición la que está en el fondo, y donde Hirschman ya en la introducción, tenía pensado leerlo, pero no voy a perder demasiado tiempo, en la introducción dice muy brutalmente, esto era valiente en la época, porque realmente, y sigue siéndolo hoy, pero lo era ya entonces, carga contra la especialización en ciencias sociales. Dice que a él le da envidia a quienes va a estudiar, a Spinoza, a Maquiavelo, a Montesquieu, a Stuart, a Tocqueville, a Adam Smith, porque vivían en una época previa a la especialización donde se podían mover como filósofos
en todo el campo del conocimiento político sin tener que aclarar, ser expertos en uno y en otro, y describe su propia situación como de pobreza causada por la especialización. Pero todo ese trabajo, donde entra, como digo, en esa tradición tan metafísica y filosófica y donde todos son ideas especulativas, la va a utilizar, curiosamente, con una finalidad escéptica o matizadora, que es al fin y al cabo dar una hipótesis alternativa a la de Weber y a la de Marx sobre la génesis del espíritu del capitalismo, va a dar una tesis, una hipótesis en Las pasiones y los intereses, mucho más modesta, vamos a decir, no la de un paradigma nuevo que viene a interrumpir uno viejo, que tanto en Weber como en Marx, en uno en el campo de las ideas psicológico-religiosas y en el otro en el campo de la economía, hay una ruptura, ¿no?, en el comienzo del capitalismo. En el caso de Marx es un cambio en el modo de producción, de uno antiguo a uno nuevo, y en el caso de Weber, de una ética anterior a una nueva. Y Hirschman, esto es típico de Hirschman, esto es lo que quería resaltar, va a decir, no es para tanto, ¿no? Y al estilo de Tocqueville en La democracia en América o en sus reflexiones sobre la revolución, va a decir, en realidad había ya un encomio del capitalismo en las propias élites del antiguo régimen. Y lo que va a intentar mostrar en este libro es cómo es fundamental un paulatino y sutil cambio en palabras, en el discurso. Esto es lo otro que quería resaltar. El Hirschman de esta época dorada es un analista del discurso, sobre todo. O sea, es una persona que se dedica a analizar los discursos políticos y encontrarle las lagunas, los problemas, las conexiones. Y va a encontrar cómo en el cambio que hay, en la mutación de las pasiones hacia los intereses como palabra, ¿no?, y por lo tanto de los vicios a las virtudes a nivel ético, está la clave de la génesis del espíritu capitalista, ¿no? Pero moderando teorías mucho más pretenciosas, ¿no?, la de Marx y la de Weber. O sea, teniendo una posición de petit idée, ¿no? Lo que pasa es que uno lo lee y dice, de petit idée nada, o sea, este tipo, o sea, claro, puede jugar en la misma mesa que Marx y Weber perfectamente. En compromisos variables también, ¿no? Ahí sí, como con mucha más claridad, enfrentándose, podríamos decir, a la pretensión determinista, tecnocrática de la economía psicologizada, ¿no?, de los 70. El gran enemigo en compromisos variables es el Mancur-Olson de la lógica de la acción colectiva, ¿no? Es el fatalismo de Olson, pero en el cual Hirschman descubre que la clave del error es la aplicación irrestricta de la lógica del consumo privado, de la lógica de la optimización de oportunidades a la acción pública, ¿no? Y ahí Hirschman reivindica una idea de acción pública que se conecta otra vez con la filosofía antigua, podríamos decir hasta con Aristóteles, ¿no? La idea de fin en sí mismo, una cosa tan esotérica como eso, al final es lo que está poniendo sobre la mesa Hirschman. Y finalmente, en la retórica reaccionaria, es donde, ya termino, un minuto, cierro con esto. En la retórica reaccionaria es donde se enfrenta con más claridad, creo yo, a esta idea que decía contemporánea y que veo encarnada en los Santiagos Caputos del mundo, ¿no? de acorralamiento de la incertidumbre, de intento de quitar la incertidumbre y la contingencia de la discusión política, social y económica. Su crítica, en la retórica reaccionaria tenemos las tres tesis, la tesis de la perversidad, la de la futilidad y la de riesgo, pero el propio Hirschman va a reconocer muy rápido que es la tesis de la perversidad, la esencia misma del pensamiento reaccionario intransigente, ¿no? Ahí eso en otra mesa lo podremos hablar un poco, cuál es el matiz. Pero es la tesis de la perversidad y la sutileza de Hirschman para criticarla es, para Hirschman es fundamental toda la tradición de la Ilustración escocesa que se había fijado, ¿no?, en el fundamento del liberalismo y que aparece en las Pasiones y los intereses, que se había fijado como concepto central de las ciencias sociales las consecuencias involuntarias de la acción humana, las consecuencias involuntarias. Hirschman cree que el sentido de la ciencia social es hacerse cargo de las consecuencias involuntarias de la acción humana, y de lo que acusa a quienes sostienen la tesis de la perversidad es de basarse, de hecho hay alguien que es un puente entre las dos tradiciones, entre la Ilustración escocesa y los reaccionarios, que es Edmund Burke, que pertenecía a ellos, y entonces hay una parte de esa
fijarse en las consecuencias involuntarias de la acción humana, que es optimista y benigna, que es de la primera ilustración europea, ¿no? Que es la idea central del liberalismo clásico, ¿no? De que de intenciones egoístas pueden surgir de vicios privados virtudes públicas, dicho con Mandeville, y ahí las consecuencias involuntarias tienen un efecto colateral benévolo, pero la tradición reaccionaria le va a dar la vuelta, dice Hirschman, y habiéndole abierto las puertas a la incertidumbre y basándose en la idea de consecuencias no planeadas de la acción humana, de Mestre, Burke mirando la Revolución Francesa, los revolucionarios creen que están llevando un plan a cabo, pero los hombres, y ahí están del mismo lado que Hirschman y del mismo lado que toda la crítica al planeamiento y al determinismo, esos hombres creen que pueden llevar cambios a cabo, que pueden escribir una constitución de la nada, que pueden planear la acción política y desarrollarla, y sin embargo van a conseguir lo contrario de lo que pretenden. Y Hirschman dice, acabo con esto, y este es el tipo de sutileza de Hirschman, primero le abrieron la puerta a la incertidumbre y le abrieron la puerta a que exista el final abierto en las ciencias sociales y políticas, admitiendo que los planes de los hombres no se cumplen y que tienen consecuencias involuntarias, pero inmediatamente les cerraron la puerta, creyendo con su fatalismo que esa incertidumbre que habían abierto se solucionaba en un resultado fatal, que lo que había detrás de esas intenciones benignas que terminaban en un resultado no esperado era la providencia divina o la mano invisible del mercado o las leyes de la historia en Marx o la astucia de la razón en Hegel, que venía a cerrar toda incertidumbre y a decir que en realidad la revolución estaba hecha para fracasar, estaba pensada para fracasar. A mí me parece que esta es la herencia, ¿no? Esta idea de ser un guardián de la incertidumbre, de cuidar la incertidumbre y la contingencia para pensar el mundo social, a mí me parece que es la herencia más importante que nos deja Hirschman todavía para pensar nuestro mundo de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y bueno, con este marco, con esta atención, pasamos directamente a las políticas públicas. Sí, cuando hablamos con Janina, y bueno, buenos días a todos y todas, cuando hablamos con Janina y con Santiago, acordamos que yo haría más la parte, digamos, de la política en acción, ¿no? O sea, la relación entre el pensamiento de Hirschman y lo que podría ser eso, la política en acción, las políticas públicas, ¿no? De hecho, ya se han dicho muchas cosas y supongo que en la sesión de hoy inevitablemente vamos a ir repitiendo cosas en una sesión y en otra, ¿no? Pero creo que esto demuestra también ¿no? la riqueza del pensamiento de Hirschman y esa lógica más prismática desde muchos prismas distintos, ¿no? La posibilidad de ver la complejidad de esa acción, ¿no? Realmente vale la pena leerse la biografía, ¿no? Lo digo como una recomendación para aquellos que no lo han hecho, de Jeremy Adelman, ¿no? del idealista pragmático, que además se ha traducido ahora al español por Andrés María Guillot en una edición que ha hecho la Universidad de los Andes. Por lo tanto, es accesible también de manera más próxima que en la edición en inglés, que ya hace tiempo que apareció. ¿Por qué? Porque realmente, viendo la biografía, vas enlazando muchos elementos, ¿no? Y vas viendo que no puedes distinguir trayectoria y obra, o obra y trayectoria, ¿no? Sino que los dos elementos forman parte, digamos, de la complejidad de ese pensamiento, y además, digamos, refleja también las circunstancias relativamente, ¿cómo diríamos?, de falta de planificación, ¿no? Sino de circunstancias variables, ¿no? Que se van dando en momentos determinados que obligan a Hirschman a tomar rumbos que no había previsto, ¿no? Desde una tesis doctoral en Trieste, que es algo, ¿no?, extraño. O sea, si alguien piensa en alguien que ha estado en Harvard y en Princeton, no lo relaciona con una tesis en Trieste, ¿no? Y lo que pasa es que realmente fue a Trieste por las razones, digamos, de coyuntura y de circunstancia que le llevaron allí. Y así hay muchísimos elementos de este tipo, ¿no? que son realmente significativos y que de alguna manera relacionan complejidad del pensamiento con complejidad de trayectoria, ¿no? Es decir, yo creo que ese también es
es un factor importante. Y ese otro elemento que tan característico de Hirschman, que es cruzar fronteras digamos, ¿cómo llamaríamos?, del ámbito académico, ¿no? Es decir, él es economista, pero deja de serlo cuando ve que los economistas son como son, luego es politólogo, pero le asusta, ¿no?, la manera como algunos politólogos trabajan, y va cambiando, incorpora elementos de psicología cuando le interesan. Evidentemente la parte filosófica es central, pero digamos, aquello que a veces retóricamente decimos interdisciplinar, bueno, pues es la vida, digamos. En este caso no es una voluntad de ser interdisciplinar, es que su propia práctica vital le va conduciendo a incorporar, cuando necesita, aportaciones teóricas que no encuentra, que no le son satisfactorias, ¿no?, en esto. Y luego, cuando vas viendo en esa biografía, van apareciendo nombres, pues algunos ya los ha comentado Santiago, pero a mí pues me resulta impresionante que alguien como Charles Lindblom, que para mí es una figura súper importante en mi trayectoria en análisis de políticas públicas, y creo que es muy determinante, ¿no?, en la manera como hemos enfocado el análisis de políticas públicas y su modeling through, ¿no?, su ir tirando, ¿no?, como un elemento pragmático, posibilista, etcétera, etcétera. Pero encuentras que él pues, es amigo de Charles Lindblom y trabaja con él en Yale, y después pues, van juntos a Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y luego te encuentras pues, con O'Donnell o con Schmitter o con Klaus Hofe, pero luego también con Oscar Oslak o con Elizabeth Jellin, ¿no?, gente del CDS en Argentina, que trabajan en un ámbito muy aplicado. Y apareció de golpe un nombre que es poco conocido normalmente, pero que trabajó con Hirschman, que es Donald Schoen, que tiene un libro extraordinario, que es The Reflective Practitioner, ¿no?, el practicón reflexivo, ¿no? Es decir, alguien que convierte, digamos, su práctica en teoría, ¿no? Y esto es algo tan central, diría, también en la propia evolución de Hirschman, ¿no?, la idea de convertir en teoría y en elementos teóricos aquello con que se va encontrando, desde los trenes y los camiones en Nigeria hasta cualquier otra cosa que va encontrándose en su camino, y lo convierte en un elemento. Yo creo que es esa constante aparición, ¿no?, de figuras que van entrelazándose, ¿no?, que van cruzándose en el camino. Para mí, que digamos, he ido viendo esas figuras por separado, cuando leía la biografía no podía sino sorprenderme, ¿no?, porque es irte encontrando con gente que has ido no conociendo, porque no los he conocido personalmente, pero que has ido estudiando. A Lindblom sí, porque gracias a Josep María Vallès, que estaba de rector de decano en políticas de la Autónoma, creo, conseguimos traer a Charles Lindblom para empezar, digamos, un máster en gestión pública que iniciamos en el año 89, o sea, hace bastantes años, y que sigue funcionando en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Bien, quería resaltar esta parte así más emocional, si queréis, ¿no?, en el análisis de Hirschman, porque creo que es indispensable, ¿no?, no cortar esa conexión, ese vínculo entre trayectoria personal y reflexión teórica. Creo que constantemente en su trayectoria hay esa idea de buscar puntos de esperanza, ¿no?, sin ingenuidad, ¿no?, entendiendo la esperanza como un principio de acción. Por lo tanto, en cualquier momento busca un atisbo que permita salir, ¿no?, y por lo tanto no se encierran en análisis de digamos, bueno, es evidente que esto ha sido así, ¿no?, sino que dice, bueno, ¿y cómo podríamos ver, ¿no?, cómo podríamos encontrar alguna salida? Y esto es algo como muy, muy importante, que yo creo caracteriza una perspectiva de políticas públicas también desde el principio de la mejora de la situación, ¿no?, de encontrar una salida, ¿no? En políticas públicas a veces explicamos que digamos, un objetivo de una política pública no es acabar con el problema que genera la política pública, ¿no? Lo explicamos a veces diciendo, una política pública parte de una situación A y su objetivo no es llegar a no A,
¿no? Por lo tanto, la eliminación de A. Si no es llegar a A', siendo A', mejor que A. Esa idea, por lo tanto, de que una política pública no pretende resolver de manera definitiva, no quiere conseguir el no problema, sino que quiere conseguir un problema mejor que el que teníamos al principio, es algo, digamos, básico en una cierta aproximación de políticas públicas, porque las políticas públicas pueden ser, o sea, hay sitios donde, en Chile, por ejemplo, las políticas públicas las explican en la escuela de ingeniería, ¿no? Y yo creo que un ingeniero no tiene esa perspectiva, más bien tiene una lógica distinta, pero lo podemos ver también que hay sitios en los cuales las políticas públicas son enfocadas desde lógicas de desde los economistas o desde otros ámbitos. Por lo tanto, las políticas públicas no es un ámbito disciplinar, es un ámbito de llegada, ¿no?, de muchas disciplinas distintas. Y él, en su trayectoria, aparecen las políticas públicas también y en ellas se va encontrando. Por lo tanto, yo creo que esa idea de la esperanza como principio de acción, ¿no?, sin ingenuidad, cuando uno ve, como se decía antes, toda su trayectoria, ¿no?, desde la guerra civil, bueno, desde la llegada de Hitler a Berlín, que le hace huir de Berlín, a la guerra civil en Francia, pero luego ya la Segunda Guerra Mundial, pero luego también los 60, con el 68 en París, con Vietnam, con los 70 en Latinoamérica, la llegada de Reagan y de los Chicago Boys a Chile, y todo lo que sucede. Vas viendo constantemente, su perspectiva es una perspectiva de buscar salidas ante una situación que no es la que él esperaba, ¿no? Pero sin refugiarse, que es más fácil a veces, en el dogmatismo de la negación, ¿no? Sin refugiarse en el dogmatismo diciendo, bueno, ya se sabe, estos son como son y no hay salida, ¿no? Y tampoco buscando, que a veces es muy típico desde la izquierda, el cuanto peor mejor, ¿no? Bueno, pues ya veremos cómo salimos de esta, pero así aprenderemos ¿no?, y seremos más capaces. Yo creo que esa idea de buscar siempre una salida positiva y posibilista es importante, ¿no? Por lo tanto, más que una posición personal, esa idea de posibilismo es una posición sobre el tipo de ciencia social a practicar, más como resultado que como proyecto. O sea, él no tiene un proyecto posibilista, sino que el resultado de su intervención es posibilista, ¿no? Yo creo que eso también es un matiz importante, ¿no? Por lo tanto, hay un interés constante en la obra de Hirschman por combinaciones que no siguen trayectorias claras, lo que podríamos llamar secuencias anómalas, porque esto genera potenciales cursos de acción no previstos. O sea, él en una situación determinada busca aquello que es un poco extraño, ¿no?, y que le permita, digamos, salir de algo, que permita a esa situación mejorar sin, digamos, de alguna manera encallarse en los valores preexistentes o en los bloqueos, ¿no?, que aparentemente aparecen, ¿no? Dice, lo ha comentado antes Santiago, ¿no?, buscar en lo pequeño nuevas maneras de ver el todo, ¿no? Desde lo pequeño, seguir viendo el todo, ¿no?, que esto es lo importante, porque a veces podríamos decir, bueno, entonces se pierden los detalles. No, se pierden los detalles, no. O sea, desde lo pequeño sabe cuál es la perspectiva en la cual encarar esto, ¿no? También una idea muy significativa que me gusta mucho de él, de esa trayectoria, es entender su negativa a la ortodoxia, entendiendo que la ortodoxia elimina la duda. Por lo tanto, la ortodoxia iguala certeza. Cuando, en cambio, la duda es un motor de acción. La duda no tiene por qué ser paralizante, ¿no? Eso que con Calorna acordaron, que es refutar Hamlet, ¿no? Hamlet, ¿no?, el to be or not to be, esa es la duda paralizante, ¿no? No, la duda como expresión de que es posible actuar, ¿no? Hay también un elemento con el cual me siento muy cercano, que es esa influencia italiana, ¿no?, de Maquiavelo, incluso de Gramsci,
ese constante volver a Maquiavelo, ¿no? Está en toda su obra, está constantemente volviendo a Maquiavelo, y eso tiene que ver, y entonces aparecen pues Colorni, que es su gran amigo, que le hace ir a Trieste y tal, pero también Spinelli, ¿no? Que resulta que también me ha sorprendido que Spinelli era su yerno, ¿no? En un momento determinado, digo, ¿no? A un Spinelli que lo conoces por Ventotene y por Schumann y por la construcción europea, y aparece allí como un familiar de Hirschman, ¿no? O sea, la sorpresa es constante, ¿no? Esta idea también de evitar las políticas ideológicas. O sea, no es tanto desde un ideario, digamos, aplicar el ideario, sino teniendo el ideario, ser capaz de moverse en la duda y en la búsqueda de salidas. Es decir, sin perder la moralidad, digamos, sin perder lo moral, no aplicar lo moral como principio que te guía toda acción, sino ir encontrando en las pequeñas cosas aquello que puede hacerte avanzar y que de alguna manera esto no tiene por qué ser contradictorio con tus valores y con tus ideas, ¿no? Pero no anteponer los valores a la posibilidad de cambio, ¿no? Yo creo que también este es un elemento como que me parece significativo, ¿no? Es muy interesante él como economista, yo como economista, la inquietud que le generan los economistas en acción, digamos, ¿no? O sea, hay una constante crítica a esa, y está muy presente en muchos ámbitos, cuando, digamos, desde el ámbito de la economía se pretende, sobre todo desde una lógica que él explica, que es quiero controlar la realidad sobre la base de simplificarla. O sea, si yo la multitud de variables que hay reduzco las variables, esto me permite modelizar y me permite controlar el modelo y me permite, por lo tanto, decir qué se tiene que hacer. Sí, pero oiga, todas estas otras variables, bueno, esto es que si las ponemos todas no saldremos, no podemos avanzar, ¿no? Esa idea, que es muy típica de ese proceso de cientificidad en la ciencia, ¿no? o en la aplicación, digamos, teórica, que es la voluntad de modelizar o de hacerlo más abstracto y, por lo tanto, más universal sobre la base de reducir la complejidad, ¿no? Y entonces genera, digamos, es posible modelizar, pero al mismo tiempo los efectos que yo pueda tener en la realidad son a veces muy negativos, ¿no? Y la aplicación de los Chicago Boys al Chile de los 70 es un ejemplo pues, que aparece también muy claro en la propia trayectoria de Hirschman, ¿no? Una idea también con la cual me he sentido muy próximo es ese factor clave de la proximidad, ¿no? Lo local, ¿no? Lo pequeño. Lo pequeño también es lo cercano, lo próximo, lo local. Es decir, esa búsqueda de una mano invisible, que no es la de Adam Smith, a pesar de que con Adam Smith tiene una relación muy intensa teóricamente, esa idea de una búsqueda de una mano invisible que permite esa relación importante del hacer, pensar, hacer, ¿no? Es decir, que lo cotidiano genera nuevas intuiciones, ¿no? Y por lo tanto, si tú te aproximas mucho a la realidad, ¿no? La biografía está llena de viajes, ¿no? Y llena de visitas constantemente a sitios donde pasan cosas, ¿no? O donde pueden pasar cosas. Desde esa lógica de aprendizaje de lo cotidiano es donde aparecen, digamos, las nuevas intuiciones, ¿no? Por lo tanto, fijaos, es una idea contraria a la idea de que un científico tiene que ser imparcial y para eso ha de estar lejos, ¿no? Esto me ha hecho recordar un análisis de Flickberg, ¿no? Cuando él distingue entre episteme, tecne y frónesis, ¿no? Y él habla claramente, ¿no? Y habla de Aristóteles, Flickberg, y dice que hay tres modos de aproximarse a la realidad. Una que es la episteme, ¿no? Que es el observador imparcial, que lo ve de lejos, porque si se acerca al objeto pues va a contaminarse, entonces se trata de estar lejos. La tecne, que no se plantea ningún problema, sino que simplemente busca la solución. Y la frónesis, que es esa lógica típica de las ciencias sociales, que es implicarse en el terreno y desde esa propia realidad buscar salidas, ¿no? Bueno, todo esto, ¿cómo lo aplicamos a las políticas públicas? Y voy avanzando ya. Las fases típicas de las políticas públicas, ¿no? Definición de problema, análisis de alternativas, decisión, implementación, evaluación, ¿no? Que, digamos, constituye
la típica forma de analizar un curso de acción, ¿no?, en políticas públicas, en Hirschman lo ves también de manera muy clara y hay lecciones a incorporar en cada una de estas fases. Evidentemente, para mí la más importante, como siempre en políticas públicas, es la definición del problema. Y ahí es donde realmente la capacidad de aprendizaje de la obra de Hirschman es muy importante, porque él parte siempre de la hipótesis de que hay distintas percepciones sobre una situación determinada y que esas distintas percepciones son un elemento clave a la hora de pensar el curso de acción. Y incorpora una frase muy interesante que es: nuestro antagonista es nuestro ayudante. O sea, el antagonista, el que está en contra de tu mirada, en vez de considerarlo un enemigo, es alguien que te está dando una percepción radicalmente distinta de la que tú tenías y, por lo tanto, te permite aprender de esa percepción, de esta mirada y, por lo tanto, incorporar algo que es la complejidad de la situación. O sea, él parte de la complejidad, ¿no? Yo aprendí mucho también de Bruno Dente, un profesor de políticas públicas italiano que ya falleció hace unos años, que decía algo sorprendente a veces en las clases que hacía de políticas públicas. Dice: cuantos más actores hay en un problema y cuanto más compleja es la definición del problema, mejor, porque se resolverá mejor. Entonces parece contradictorio, ¿no? Dices, cuanto menos actores, mucho mejor. Sí, pero luego te vas a encontrar con los problemas que implica la implementación. Si tú no incorporas la complejidad desde el principio y prefieres la simplicidad a la hora de definir una política, luego ya verás. Por lo tanto, incorpora la complejidad desde el principio, incorpora el máximo de actores posibles y al final resultará que esto, fijaos, esto en una conexión un poco extraña que voy a hacer, tiene que ver con la ciencia ciudadana. O sea, en el fondo, la idea de la ciencia ciudadana es que tú, si no consigues incorporar el máximo de actores posibles en la propia definición de un problema, luego resultará que a la hora de intentar implementar las decisiones que tú has tomado muy rápidamente en el ámbito científico, tendrás problemas. Es decir, ¿por qué aparece la ciencia ciudadana básicamente desde la ciencia posnormal y desde el ámbito de los estudios ambientales? Porque los científicos ambientales llevan años y años y años hablándonos de la emergencia climática, pero resulta que con muy pocas capacidades de cambio. Si tú no incorporas en la definición del problema a los actores que son relevantes, luego no te quejes de que en la implementación no se va a producir, ¿no? Por mucho que hayas conseguido construir evidencias sobre la necesidad del cambio, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un elemento muy, muy importante, ¿no? Es decir, hacer ciencia lejos de la realidad simplifica, pero luego no te quejes porque esto no va a aplicarse, digamos, ¿no? Y sus análisis sobre los constantes planes de desarrollo, ¿no?, que se hacen desde Washington y desde Nueva York y luego pasa lo que pasa en América Latina, pues son un ejemplo de estos, ¿no? Esto es muy importante, también me he sentido muy cercano a Hirschman con la idea de la pasión por los casos, ¿no? Es decir, porque nos obliga constantemente a poner en cuestión, ¿no?, nuestras certezas, ¿no? En el tema de la decisión, yo creo que es muy importante la idea de entender la decisión como un curso de acción. O sea, no entender la decisión al margen de su implementación, ¿no? Por lo tanto, tú tomas una decisión que es probable, posible o plausible, ¿no? Es decir, tomas una decisión sobre la base de la posibilidad de que esa acción se desarrolle, no sobre la certeza que te da tus ideas y tu visión sobre el problema, sino no puedes desgajar decisión de implementación, ¿no? Y por lo tanto ese es un elemento. Por lo tanto, fijaos que en muchos casos él propone cambiar las políticas de desarrollo a partir de un análisis de una lista de casos, ¿no?, que él se compromete a desarrollar y a partir de ahí, ¿no?, intentar evitar las certezas ex ante, ¿no? La idea de la implementación ya la he ido comentando.
yo subrayaría la idea de recuperar la importancia de las contingencias. Las contingencias son claves, ¿no? Aprender de las contingencias. Y si hablamos sobre evaluación, pues es evidente, ¿no?, que los constantes enfrentamientos que él tiene con el Banco Mundial cada vez que le envían a evaluar cosas, ¿no?, y va diciendo, pero es que esto es un desastre desde el principio, digamos, ¿no?, y va viendo las contradicciones, ¿no?, que generan, yo creo que es muy importante, porque él entiende que son proyectos que han sido construidos de manera que no son adaptables. Y la adaptación es un elemento central, ¿no?, porque él busca, en el fondo, los éxitos inesperados. No busca, digamos, busca aquellos elementos que han salido bien sin que estuvieran previstos en el propio proyecto. Bien, acabo diciendo que creo que nos enseña a que tenemos que actuar fuera de las soluciones dogmáticas, fuera de las visiones milagrosas y globales, y partiendo siempre de lógicas de imaginación y de aprendizaje social. Yo creo que esta es la clave del pensamiento de Hirschman desde la mirada desde las políticas públicas. Gracias. Bueno, tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios. Yo quiero empezar con uno mientras la gente se va animando, que me cuesta formular, pero me da vueltas mucho cuando leo a Hirschman y bueno, cuando hemos discutido sobre cómo abordar y cómo actuar, o sea, cómo abordar, cómo actuar en el contexto contemporáneo, pensando en todo esto que han dicho, ¿no? La sensación es que hay, como citaba a Santiago Caputo como ejemplo de una narrativa que creo que es muy de época, ¿no? Está el libro de Daempoli, de los ingenieros del caos, que se convierte en un bestseller porque justamente da certezas. Es curioso, el libro es Los ingenieros del caos, la idea es que hay gente que está creando caos para generar totalitarismos, ¿no? Hay un movimiento contradictorio, sintetizando muy bruscamente la obra, entre una generación del caos que nos llevaría directamente a contextos autoritarios. Y por otro lado tenemos dinámicas político-partidarias que funcionan muy a nivel cada vez más nacional, depende de los contextos, pero en clave de partidos que compiten por el poder y cada vez es más difícil consensuar y negociar. Mi pregunta es, ¿cómo se puede dar una disputa a nivel del relato en ese escenario donde todos los incentivos son para introducir más relatos totalizantes? Y cómo eso mismo desde el nivel de la acción política, porque los elementos están, la búsqueda de los éxitos inesperados, bueno, lo has descrito muy bien y muy claramente, pero en el marco de esa disputa política, la narrativa es del fracaso constantemente, del fracaso y de ir como en camino al fascismo, no digamos fascismo. Ese es el relato. ¿Qué herramientas sacamos de lo que han dicho para actuar en el presente? Vaya pregunta. Sí, muy fácil. Facilísimo. A nivel de la disputa discursiva, que es de lo que puedo hablar, y le dejo la parte más fácil todavía a Joan, que es qué hacer. Yo creo que siempre lo digo muchas veces, que Hirschman lo primero que diría ante todo es calma. Tampoco es para tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer los aranceles, ¿no? Y siempre va a buscar, como acaba de decir Joan, siempre tener una inteligencia en el sentido de una visión que busca el resultado inesperado o contradictorio de una situación que parece que está muy inclinada hacia un lado. O sea, no olvidemos que Hirschman vivió el totalitarismo, el fascismo, todo, y lo vivió con bastante calma en un sentido intelectual. Es decir, siempre, como decía Joan en su intervención, buscando en el medio de situaciones de debacle, de gran fracaso, y a ver por dónde nos podemos meter, ¿no? Por dónde podemos cambiar algo. Entonces, frente a las narrativas tipo
teórico-político, conspiranoicas, ¿no? Yo creo que a Hirschman le fascinaría, ¿no? Se hubiera hecho un festín con este tipo de libros, con el de Ziblatt y Levitsky, ¿por qué fracasan? Bueno, Eso hubiera sido el de ¿cómo se llama? ¿Por qué mueren las democracias? Eso hubiera sido un festín crítico para Hirschman, o sea, es exactamente el modelo de pensamiento social y político que él aborrecía, perdón, ¿no? Que lo hubiera descuartizado, ¿no? La idea de que mediante unos datos más o menos ordenables uno puede saber de antemano cómo va a fracasar un régimen político, y en ese sentido me parece que hay que sostener, esto es mi única contribución, para sostener la mirada hirschmaniana es desarticular por el lado de ver los efectos colaterales inesperados, quizás benévolos de situaciones que parecen espantosas y horribles, vías de escape, de esperanza y de impulso a la acción y a la intervención política, ¿no? Insisto, me encantaría saber, o me encantaría que esté aquí hoy para hablar sobre los aranceles de Trump, y estoy seguro que encontraría, que le buscaría una vuelta, como si le buscaría la vuelta para encontrar una consecuencia inesperada y esperanzadora, ¿no? Difícil, ¿no? Pero creo que iría por ahí. Pero en todo caso digo, desarticular todas estas narrativas, muchas veces más supuestamente, ¿cómo es? Basado en evidencia, política basada en evidencia, ¿no? Creo que es otra expresión que a Hirschman le hubiera causado un poco de gracia. Desarticular todos estos discursos tan cerrados, predictivos y claros y fatalistas, ¿no? Sobre todo, que parten, lo cual no quiere decir, como decía John, que tener una posición ingenua y como si todo estuviera bien, no se trata de eso, se trata de, en el medio del caos, la dificultad y situaciones preocupantes, encontrar la vuelta, pero sobre todo no encallarse en supuestos discursos basados en ciencia, en datos que nos permiten saber que todo va a ir mal, ¿no? Que es una cosa que circula muchísimo. Luchar contra eso con argumentos, encontrando argumentos para eso. Le dejo que argumentos a Joan. Bueno, yo creo que hay una diferencia brutal entre el momento histórico que vivió Hirschman y el momento actual, que sería que ahora estamos en otra fase, pero digamos, ha habido una fase muy, muy importante de deterioro de las grandes verdades, ¿no? Sobre las cuales operaba la política, ¿no? Sobre las grandes ideologías, ¿no? Es decir, hay un acrónimo que ahora se utiliza mucho para describir la realidad actual, ¿no? Que se utiliza mucho en los asesores o los consultores de empresa, ¿no? Que es esto de VUCA, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Dicen, ¿cuál es la situación ahora? Pues es volátil, ¿no? Es incierta, sí, es compleja y es ambigua. O sea que es decir, no tengo ni idea de dónde estamos y tal. Pero fijaos, el último aspecto es ambigüedad, porque los otros podríamos decir que siempre ha habido ciertas dosis de volatilidad, siempre ha habido incertidumbre, siempre ha habido complejidad. La ambigüedad es algo relativamente nuevo, digamos, en el sentido de que, digamos, en el siglo XX pues uno era liberal, demócrata cristiano, socialdemócrata, comunista, maoísta o trotskista, o sea, podías ir viendo y había una especie de afiliación identitaria, ¿no? Sobre la cual tú construías, ¿no? Tu mirada en la realidad. Ahora la cosa es un poco más complicada, ¿no? Digo, en los últimos momentos, ¿no? Esta especie de reaparición de la relación entre el autoritarismo y el tecnofeudalismo, ¿no? Nos está haciendo ver que hay una recuperación de los factores ideológicos, ¿no? Y por lo tanto ahí hay un elemento que está reapareciendo con fuerza, ¿no? Pero en cambio desde el otro lado, ¿no? Lo que tenemos es una cierta concentración de momento en una idea que es la idea de la democracia, entendiendo democracia no solamente como un sistema básicamente de selección de élites, sino como un sistema que además de la selección de élites y de la incorporación del voto, incorpora también
un elemento importante que es los principios del 45, ¿no? Es decir, la idea de igualdad, libertad, dignidad para todos, ¿no? Y Hirschman también tiene un cierto debate sobre el concepto de bienestar, ¿no? Y sobre la idea de lo público, por ejemplo. Yo creo que ahí también hay un elemento a rescatar muy interesante, ¿no? Porque él intenta evitar la idea de que lo público se convierta solamente en lo que se asimile a lo institucional. Y ahí hay una lectura interesante, ¿no? que podríamos... A mí me recuerda a veces Hirschman otro libro que me impresionó mucho, que es el de Polanyi, de La Gran Transformación, ¿no? O las aportaciones desde otra perspectiva muy distinta de Ostrom sobre lo común, ¿no? Hay allí una idea, es decir, creo, a lo mejor quiero hacer es wishful thinking, lo que me gustaría que pensara Hirschman sobre la realidad actual sería esa combinación de democracia y de mirada de lo público más allá de lo institucional, ¿no? Es decir, de defensa, de encontrar atisbos de esperanza sobre la capacidad, digamos, colectiva de luchar contra esa situación actual desde una reivindicación de lo común, ¿no? De lo público, no solamente institucional, y desde una defensa de la democracia como un sistema plural que permite que entre comillas, nos asegura que podamos seguir buscando atisbos de esperanza, ¿no? Y eso es digamos, un elemento que creo que en parte es unificador en relación a la gran amenaza que tenemos delante, ¿no? Y que no nos obliga a construir un sistema global, dogmático, que se enfrente a ese dogma autoritario y tecnológicamente dominante que tenemos en otro lado, sino que reivindica la pluralidad y los elementos, digamos, de pluralidad y de construcción colectiva como un elemento central. Es importante, por ejemplo, en este sentido, sería importante también desde la lógica histórica que a Hirschman le interesaba ver en las trayectorias históricas, incluso en Cataluña, por ejemplo, el papel significativo que tuvo pues, el anarcosindicalismo en la construcción de lógicas cooperativas, mutualistas, de construcción, digamos, de defensa de lo público, cuando no había una defensa de lo público desde lo institucional, ¿no? Pero en cambio se defendía lo público desde un ámbito, digamos, más desde la próxima. Bueno, es una lectura que es mía, que Hirschman no tiene por qué hacerla, pero digamos, sobre la cual me sentiría cómodo y creo que puedo rescatar, ¿no?, de las aportaciones de Hirschman elementos que vayan en esta línea, ¿no? Entonces, yo creo que ese es decir, no creo que tuviera que cambiar desde su posición de científico social moral, porque es un científico social moral. No aplica la moral como previo, sino que, digamos, lo guía, ¿no? Su perspectiva ética la guía en su perspectiva social y no impone su ética como elemento dogmático, sino que busca un resultado moral en su propia acción, ¿no? Gracias. ¿Vamos a algún otro? ¿Puedo decir algo más sobre esto? Es que me parece muy interesante la sugerencia de que hay una idea de lo público contemporáneo que a Hirschman le hubiera interesado muchísimo en el prólogo de Compromisos Variables, cuando hablaba de Adam Smith, pero hay algo que creo que todavía un poco más arriesgado, ¿no? Yo lo sugerí en Ginebra también, mucha gente lo discutió, pero va por este lado, que es, yo creo que Internet mismo, la tecnología misma, y la aparición de la posibilidad de la voz repartida, ¿no? La visión originariamente ingenua y utópica de Internet como un nuevo ágora, que por supuesto estamos viendo lo pervertida y lo fracasada que parece ser. Sin embargo, yo creo que ahí el razonamiento de Hirschman hubiera sido, como en tantos otros cursos de acción, ojo, porque que la pretensión más idealizada de un proyecto no se haya cumplido con toda claridad, no quiere decir que no haya habido un cambio.
Y creo que para mí, yo creo que compromisos variables es uno de los núcleos de la tesis y de una tesis que el propio Hirschman admitía que no está terminada de hacer del todo, pero el punto al que llega Hirschman y que tú lo has relacionado con otros autores, a mí me hace acordar mucho a la Hannah Arendt de La condición humana, su idea de acción pública. Es una idea de acción pública donde lo institucional y el cauce concretamente institucional volcado en lo individual, que es el voto, la institución del voto, Hirschman la descubre como insuficiente. Y como insuficiente porque deja una necesidad que él descubre en ese libro como intrínseca, como fin en sí mismo de la acción pública, que es la expresividad de la persona, la aparición de uno mismo en la esfera pública, está impedida, ¿no? Dice la institución muda del voto, la institución anónima y cuantificada del voto lo impide. Y entonces él sugiere que hay un remanente, un excedente que no ha encontrado su cauce de expresividad. Y yo creo que en ese sentido, si hubiera visto Internet, lo que yo llamo la conversación pública de masas, le hubiera interesado muchísimo. No sigo siendo un sentido optimista porque hubiera visto todo el lío que genera, pero le hubiera parecido algo interesante, una oportunidad, exactamente, una oportunidad y algo que hay que pensar como una vuelta de la voz, ¿no? Que está de algún modo neutralizada por el liberalismo moderno, por la institución del voto, por la democracia representativa y que de pronto ha vuelto de una manera que ahora vemos como casi puramente destructiva y manejada por las peores fuerzas, pero sin embargo le hubiera dicho, ojo, parece que está todo pervertido y el algoritmo y Elon Musk y son todos malos, pero al mismo tiempo ha aparecido una herramienta que de hecho existe, que es que todos tenemos derecho a un público, cosa que no ocurría en la era mecánica o tipográfica, ¿no? Y creo que esto sí le hubiera interesado mucho a Hirschman. A mí me encantaría saber cómo hubiera analizado, ¿no? Las redes sociales, la conversación pública de masas. Es una cosa que creo que le hubiera interesado mucho. Pues muy bien, con esa nota optimista, que seguramente vamos a discutir un poco más tarde, y habiendo sonado las campanas, hacemos una pausa y por favor, muy puntualmente, en media horita empezamos con la mesa sobre desarrollo. Muchas gracias.